doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Aquí en otra entrega con ustedes, les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán disfrutar de él cuando gusten. Le pedimos a aquellas personas que no se han suscrito, aunque se suscriban, a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido, que por favor se suscriban. Señores, llegó la reforma fiscal. Así de sencillo, así de fácil, sin necesidad de una reforma fiscal. Y usted dirá, ¿cómo es eso sin necesidad de una reforma fiscal? Ustedes me han oído hablar hasta la saciedad de los préstamos internacionales que cogió el gobierno, que no aparece su destino. Aquí se está hablando de que se cogieron sobre los 38.000 millones de dólares y que simplemente no aparecen. ¿Dónde fue que se invirtieron? ¿Dónde fue que se metieron? ¿Dónde que tan descomunal suma fue invertida por el Estado Dominicano? Y la verdad es que ni siquiera dándole obras que no se han realizado, no se han completado o no se han iniciado aún, se llega cerca de la mitad de una suma así. Y yo le voy a poner un ejemplo. Se está hablando y hemos hecho varios programas aquí sobre los manejos que hay allá adentro, pero cogiéndolo con los números del Estado, cuando se habla del tren metropolitano, que tiene casi 8 kilómetros de tunelación, es un tren que va desde el Parque Olímpico hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, o sea, una obra de envergadura, 8 kilómetros de tunelación, ¿eh? Eso el gobierno le puso un precio, un monto para su realización de esa tunelación de 3.200 millones de dólares. Oiga que descomunal obra, 3.200 millones de dólares. Cabo Rojo, el inútil Cabo Rojo, porque el turismo no paga impuestos. Y muchos dirán, bueno, pero ya se eliminaron los incentivos y dentro de esos incentivos eliminados del turismo. Miren, lo cierto es que la gente no sabe que las reformas fiscales son leyes que se promulgan. Eso significa que hasta que no se promulga la ley, todo lo que se solicita antes de que sea promulgada esa ley, queda dentro del imperio de la ley vigente. Eso significa que si usted hoy solicita, por ejemplo, los incentivos por un proyecto turístico, hoy, a usted le tocan los 10 años sin pagar impuestos, hasta que eso se promulgue. Eso solo funciona para el porvenir, le hace para los que van a hacer su solicitud más adelante. Igual para todos los otros incentivos que se supone que se están eliminando ahí. Ahora, imagínese usted, ¿a quién afecta eso? A los nuevos emprendimientos en cada una de las materias que no son el clásico que tenemos aquí, como los hoteles de Fran Rainieri, que ya más hoteles no puede tener, que a Fran usted le diga, mire, a usted no le toca incentivo. Él te va a decir, bueno, será de los hoteles que yo construya en un futuro, porque ya los míos caben dentro del régimen de incentivos, porque la ley que anula los incentivos no se ha promulgado ni siquiera. Y él tendría la razón. Igual para todos los otros. Hasta que eso no se promulgue, todo lo que se presentó antes de anular esos incentivos de los cuales está hablando el gobierno, simplemente no entran dentro de aquello que van a ser cubiertos una vez se promulgue la reforma fiscal. Eso es así de simple. O la ley de modernización fiscal, que como le dicen, ellos le ponen un nombre diferente a todo para justificar su presentación. Lo cierto es que si usted sigue sumando obras que no se han hecho, que Cabo Rojo son 1.200 millones de dólares, más 3.200 van 4.400. Le vamos a dar una grandísima que no se ha concretado todavía, que es el Pacto por el Agua, que eran 8.000 millones. Vamos por 12.400. Y si usted agarra y le pone, déjeme ver, eran 500 por los próximos 10 años. O sea, 5.000 más, estaríamos hablando de 17.400. Fíjese que con todas esas obras, 17.400 millones de dólares, con todas esas obras que no se han realizado, que son obras que tienen
cuando se habla del Pacto por el Agua, por ejemplo, un alcance nacional en infraestructura, todavía no llegamos a básicamente la mitad de los más de 38 mil millones de dólares en préstamos que se han cogido. Y fíjese el nivel de obra que le estamos hablando. Cuando se habla del Pacto por el Agua, es la reestructuración del sistema de agua, alcantarillado, planta de tratamiento, el diablo y su hermano a nivel nacional para manejar agua. Y eso sale básicamente en 13 mil millones de dólares. No llegamos a la mitad de los más de 38 mil. Se habla de que están rondando los 40 mil millones. Esos cuartos no aparecen. Se le ha preguntado a Luis de todas las formas posibles. Se le ha preguntado en la semanal que dónde está ese dinero. Y él dice, oh, la información está ahí, en Hacienda, está en tal sitio. Pero en realidad no está. Luis nos rinde cuenta sobre ese dinero. Y nos rinde cuenta de ese dinero y el dinero no se encuentra en el Estado. Eso también lo hemos explicado varias veces. Por el hecho de que cuando usted tiene un remanente a nivel estatal en una ley de presupuesto, porque el presupuesto está contemplado en una ley. Por eso se promulga en diciembre del año anterior para que rija el año venidero. ¿Qué quiere decir? Usted promulga la ley de presupuesto para el año 2024 en diciembre del año 2023. Es una ley. Para usted variarlo, tiene que introducir una modificación. Y cuando hay un sobrante, al momento de elaborar la ley, vamos a suponer que en el 2023 sobraran 1.000 millones de dólares, por ejemplo, y le sobraran a obra pública 60.000 millones de pesos para redondear, eso se hace constar. ¿Qué quiere decir? El presupuesto para el año 2024 de obra pública sería de 200.000 millones de pesos. Pero al registrarse un remanente de 60.000 millones, solo se le asignará el completivo de 140.000 millones de pesos. Así es que funciona. Pero eso no pasó nunca en los 4 años. Eso significa que todo ese dinero pasó por el Estado y salió. ¿Y a dónde sale el dinero del Estado? El dinero del Estado sale a los proveedores del Estado, a los constructores del Estado, a aquellas personas que mueven la maquinaria estatal, y eso lo hemos explicado también varias veces, que no son el Estado, porque el Estado licita todo lo que hace, lo licita a empresas privadas. Y cuando usted busca de quiénes son esas empresas, siempre estamos con el mismo grupito que está en el Consejo Nacional de Competitividad. Porque esa es otra. Ahora los dueños de todas esas empresas son funcionarios públicos prácticamente, juramentados en el año 2017. Usted lo puede buscar. Consejo Nacional de Competitividad, y le va a salir cnc.gov.do. Es una página gubernamental. Que son Vicini, Bonetti, Corripio, Risek, Rainieri, Grullón, el grupo Brache, 10, el grupito que es el dueño de todo, que va de generación eléctrica hasta construcción. Ellos son los receptores de ese dinero a través de las licitaciones que se hacen. Por eso, cuando se estaba endeudando el país hasta donde no se podía, ellos no dijeron nada. Y a la fecha no han dicho nada. Ahora hay una parte de la que pocas veces se habla. Y es del otro lado, porque aquí no tuvimos un problema solo con los préstamos. Aquí tuvimos un doble problema. Y yo le voy a decir cuál es. Concomitantemente con el festival de préstamos que aquí se dio, también hubo una recaudación en aumento sin precedente en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, el pueblo dominicano, sin ninguna reforma fiscal, con el régimen fiscal actual, aumentamos las recaudaciones. O se aumentaron, como usted quiera, las recaudaciones. Inclusive durante la pandemia. Cosa que suena como una paradoja, pero es así. Y yo le voy a poner a ustedes un ejemplo. Aquí yo tengo una publicación del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, de una página gubernamental,
Dice, gobierno cierra con un déficit fiscal de 2.7% en 2021 como consecuencia del aumento de las recaudaciones y la disciplina presupuestaria. Esto es del 19 de enero del 2022. Se está rindiendo cuentas sobre las recaudaciones del 2021. Entonces dice, aquí está el director de Hacienda, el flamante director de Hacienda, Jochi Vicente, Santo Domingo. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que los ingresos fiscales fueron superiores en un 12.7% respecto a lo estipulado en el presupuesto inicial de 2021, o sea, superior hasta su propia expectativa. Este resultado, junto con la disciplina presupuestaria, permitió que el déficit de la administración central cerrara el año 2021, oiga el número, en 2.7%, o sea, estaba por debajo del 3 en el 2021, del Producto Interno Bruto, PIB. De acuerdo con los datos preliminares presentados este miércoles en una rueda de prensa, la brecha fiscal culminó el año en 144.778.6 millones de pesos. Monto que se sitúa en RD 15.067.4 millones, por debajo del estimado en el presupuesto reformulado presentado en noviembre pasado. O sea, subieron las recaudaciones a un punto que ellos mismos se sorprendieron, superaron su propia expectativa. Y aquí tenemos algunos numeritos que queremos compartir con ustedes en ese mismo artículo. Aquí hay un subtítulo que dice, mejora en recaudación y gasto de capital. Dice, Vicente señaló que la mejora del 12.7% de los ingresos de la administración central lo situó en RD 841.243.1 millones de pesos, equivalente al 15.8% del PIB. Este monto alcanzado partió de una estimación de ingresos en el presupuesto inicial del 2021 por RD 746.313.8 millones. O sea, ellos esperaban 700 y pico y recaudaron 800 y pico. O sea, se pasaron casi por 100.000 millones de pesos en recaudaciones, de lo que ellos pensaban que iban a recaudar. El 14% del PIB, y en el reformulado por RD 837.007.2 millones, 830.000 millones, 15.6% del PIB. Eso significa que nosotros mejoramos casi por 100.000 millones la recaudación en el 2021. 100.000 millones. Te dirá, Entonces, si nosotros mejoramos las recaudaciones, ¿por qué se recurrió desde ese momento de una manera tan grosera en préstamos? Y mucha gente dirá, pero ahí era que estaba entrando la pandemia aquí en República Dominicana. No. La pandemia le salió al Estado Dominicano en 82.000, 83.000 millones de pesos. Ustedes si quieren lo pueden buscar. Entera, desde los planes de vacunación hasta el aumento de las ayudas sociales. Precisamente en este año 2021, se presentó una modificación a la ley de presupuesto por la pandemia. Y era para aumentar, y así mismo lo dice el capítulo, en 80 y pico mil millones, por eso digo 82, 83 mil millones, el presupuesto nacional para hacerle frente y costear todo, así mismo lo dice, los planes de vacunación, el aumento de ayuda social, todo lo que fuera la pandemia. Así que la pandemia tiene un número en República Dominicana, así de simple. Entonces tenemos una mejora en las recaudaciones de 100.000 millones de pesos. Eso es sin ningún tipo de reforma. Estamos hablando del 2021. Ahora, ¿qué sucede? Usted no puede alcanzar una meta si la meta se le manda corriendo a usted.
Eso es imposible. Si usted hace un presupuesto y aumenta las recaudaciones y casi llega el presupuesto, eso significa que estamos mejorando y que hay que endeudar menos. Pero ¿qué sucedió luego de este récord de recaudación? Oh, muy sencillo. El gobierno aumentó el presupuesto. Aquí tenemos un PDF bastante bonito, es algo que yo entiendo muy bien, que hace el gobierno para simplificar los números del presupuesto. Este es de Hacienda, ley número 345-21 del presupuesto general del Estado del 2022. Principales variables macroeconómicas que se consideraron para el presupuesto general del Estado 2022. Entonces, cuando usted le da un poco para abajo, ahí están los gráficos, bastante explicativos, etcétera, etcétera. Hay un subtítulo que dice, para el 2022 el presupuesto general del Estado contempla valores en millones RD. Presupuesto 2022, RD, 1.000.000.000, eso es 1.000.000 de millones, 155.565.3 millones de pesos. Entonces, el gobierno aumenta las recaudaciones, se genera más dinero con el mismo marco de impuestos, tal y como lo encontró, pero aumenta el presupuesto. Entonces, por cada 100 aquí, para que se tenga una idea, por cada 100 que nosotros empezamos a recibir nuevo de ingresos por impuestos, el gobierno aumenta 200 y 300 mil millones más. A ese ritmo no hay forma de que nosotros estabilicemos una cosa con la otra. Entonces, cuando usted coge el presupuesto y ve que ya estamos en 1.000.000.000 de millones, 155.000 y pico de millones, y lo contrapone a la recaudación de casi 100.000 millones por encima del año anterior, 2021, usted se preguntará qué diablo es lo que esta gente está haciendo. Porque si se cierra la brecha, ya el próximo excedente se puede dedicar al pago de la deuda, se puede dedicar a bajar impuestos. Porque el impuesto se sube mientras haya una necesidad de él, pero una vez no existe la necesidad del impuesto, se puede no solo eliminar, en algunos casos hay impuestos que tienen que permanecer, pero también bajan. Hay subsidios que bajan inmediatamente también, porque ya hay una mejor recaudación que paga y cierra esa brecha, palabrita que le encanta a ellos. Entonces tenemos que en el 2022 el presupuesto es de 1.155.000 y pico de millones de pesos. Eso es 1.000.000 de millones, 155.000 y pico de millones de pesos. En ese año, en el 2022, tenemos aquí, en esta publicación, DGI sobrepasa, esto es solo impuesto interno, los RD 656.000 millones en el 2022 con recaudación récord. Esto es una publicación de la Presidencia de la República del 4 de enero del 2023. Obviamente de enero del 2023 porque se está rindiendo un informe de las recaudaciones del 2022. Entonces tenemos aquí Santo Domingo. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, informó que durante un año marcado por grandes hitos en materia de transformación de la administración tributaria basado en un modelo de eficiencia recaudatoria, acumuló un recaudo de RD 656.775 millones en el periodo enero-diciembre 2022 que recién ha finalizado. Esta recaudación es histórica. Estuvo acompañado de un alto nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes. Nosotros los contribuyentes, son ellos que lo están diciendo. No es reembolso, es impuesto interno. De nuevo,
un alto nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes que ascendió a 102% de lo estimado en el presupuesto general del Estado reformulado para el 2022. El recaudo del pasado año superó en RD 49,000 millones lo acumulado durante el año 2021, que ascendió a RD 607,446 millones. O sea que vamos en ascenso. Fíjense que estamos pasando de 607,000 millones y pico a 656,000 millones y pico de un año a otro. Además, para el mes de diciembre del 2022, los ingresos superaron en RD 8,858,000 millones. Las estimaciones iniciales que eran de RD 49,445 millones. El buen nivel de cumplimiento se mantuvo durante todo el año por encima del 100%. No lo digo yo, lo dice Impuesto Interno para el año 2022. Entonces, obviamente el problema no somos nosotros los contribuyentes, ¿eh? Las recaudaciones aumentan, siguieron aumentando para el 2022. Entonces, ahora, eso es Impuesto Interno. Aquí tenemos para el mismo año 2022 la de aduana. Esto es una publicación de la misma Presidencia de la República. Dice Economía, aduana recauda RD 230,922,67 millones en 2022. Un 60% más que en todo el 2019. 3 de enero del 2023. Santo Domingo. La Dirección General de Aduanas, DGA, informó que al 31 de diciembre del 2022 los ingresos que ha recaudado ascienden a RD 230,922,67 millones, siendo esta la primera vez en la historia, oigan, la primera vez en la historia de la institución que se supera la frontera de los 200,000 millones. El año 2022 ha desplazado al 2021 como el año de mayor recaudación. En este último se recaudó un total de RD 191,990,57 millones. Los ingresos recaudados a la fecha superan en un 60% los recolectados en el año 2019, lo que indica que se ha generado RD 86,695,98 millones adicionales de RD 38,941,60 millones con respecto a los recaudados en el 2021, representando el 3,7% del Producto Interno Bruto del país. No lo digo yo, lo dice la Presidencia de la República. Aumentaron los ingresos por parte de los aranceles aduanales. Se recaudó más, se estaba recaudando cada vez más. Las recaudaciones aumentaron y no se había hecho ningún tipo de reforma. Así de simple. Con lo que estaba, se aumentaban las recaudaciones solitas. Se estaban rompiendo récords en recaudación. Cada año seguía aumentando. Esto es para el año 2022, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? Viene el presupuesto del 2023. Y aquí tenemos un PDF. De eso lo vuelvo y digo, yo estoy bastante de acuerdo con ello, ¿eh? Gobierno de la República Dominicana. Este es un programa que se llama Presupuesto Ciudadano. Hace un PDF simplificando el manejo de la información numeraria del presupuesto, de los números que hay en él, para el pueblo dominicano. Esto yo estoy 100% de acuerdo con él. Esto está bien hecho, es la verdad. Entonces, proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2023. Entonces usted le da para abajo, le va dando tabla de contenido, está bastante bien organizado, ciclo 1, actividades, hasta que llega a el 2.1, numeral 2.1, y dice,
Para el año 2023 se contemplan los siguientes montos, valores en millones. 1 billón, eso es 1 millón de millones. 403.263.3 millones de pesos. ¿Qué acaba de pasar de nuevo? Que volvió a aumentar el presupuesto. Lo aumentó otra vez. Le metió 200.000 y pico de millones más. Entonces, se va viendo el patrón. A medida que las recaudaciones aumentaron, se aumentó el presupuesto también. Entonces, es imposible que una cosa alcance la otra. Entonces, mientras más recaudaciones se hacían sin ningún tipo de reforma, se seguía aumentando el presupuesto. Era como de maldad, era como para que nunca dieran los números, para que siempre hubiera un déficit. Porque total, todos estos aumentos, vuelvo y digo, no se han visto en ningún sitio, no se ha visto la mejora en ningún sitio. No se ha visto la infraestructura construida que justificar el aumento de esta forma de este presupuesto. Y las recaudaciones iban creciendo solitas, ¿eh? El pueblo dominicano estaba pagando sus impuestos, estaba pagando más impuestos. No lo digo yo, lo dice la DGI, lo dice aduana. Con recaudaciones récord. Cada año le estamos mostrando las publicaciones. Pero usted tiene que tener en cuenta que a medida que esas recaudaciones aumentaban, seguía el festival de préstamos por el otro lado. Usted está viendo el problema que se está formando. O sea, estaba entrando cuartos por este lado de las recaudaciones. Y a su vez también estaban entrando los cuartos de los préstamos. Las dos cosas. Porque la gente se ha focalizado en una sola, en los préstamos. Pero ha dejado de lado el hecho de que las recaudaciones también aumentaron. O sea, el pueblo dominicano estaba pagando más impuestos sin ningún tipo de reforma. Estábamos rompiendo récord en pago de impuestos, los ciudadanos. Entonces, se sigue aumentando el presupuesto. Si ustedes se fijan en las recaudaciones que se dieron en el año 2023, que están aquí en un PDF que tenemos, que es de Gobierno de la República Dominicana, Hacienda, titulado Seguimiento a los resultados presupuestarios del Gobierno Central Año Fiscal 2023. Entonces, en este PDF ahí mismo dice, ingresos fiscales del año 2023 superaron los recaudados en 2022. De nuevo, ingresos fiscales del año 2023 superaron los recaudados en el 2022. Rompimos récord según el gobierno pagando impuestos nosotros sin reforma en el 2021. Las recaudaciones fueron récord en el medio de la pandemia. En el 2022 rompimos el récord del 2021. Y en el 2023 rompimos el récord del 2022. No lo dice Remberto. Estos documentos son oficiales. Estos son publicaciones oficiales. Y dice, durante el año 2023 los ingresos ascendieron a RD 1 billón, eso es 1 millón de millones, 71.919.3 millones, incluyendo RD 972.9 millones de donaciones, para un cumplimiento del 98.6% de lo presupuestado y ubicándose un 12.1% por encima de los recaudados en el 2022. Ya a nivel de recaudación, nosotros estábamos pasando el billón de pesos sin reforma. Limpiecito. Estamos pasando el billón de pesos. ¿Ustedes entienden por dónde va esto? O sea, tenemos que por el lado de la recaudación íbamos aumentando, le iba ingresando dinero al gobierno. Pero ellos seguían cogiendo préstamos también por el otro lado.
Y sigue y sigue y sigue las dos masas de dinero llegando al gobierno por los dos lados, pero no hay nada que diga dónde están esas dos masas de dinero. Y el gobierno no rinde cuenta sobre ello. Y no lo digo yo, mire, es una publicación. Ya a nivel de recaudación en República Dominicana, para el año pasado, habíamos superado el billón de pesos sin ninguna reforma. Sin ninguna reforma. Ustedes se fijan por dónde va esto. ¿Y qué volvió a pasar de nuevo? Oh, sí, sí, sí. De nuevo. Presupuesto ciudadano, tengo aquí el PDF. 2024. Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado 2024. Y empezamos a darle para abajo. Presupuesto ciudadano, proceso de aprobación, estructura, proyecto a realizarse, libro aportado, aquí está todo. Informaciones generales 2.0, informaciones generales, principales supuestos macroeconómicos. Entonces llegamos al 2.2, que es donde siempre lo ponen. Para el año 2024, en el gobierno central se contemplan los siguientes montos. Valor en millones de pesos dominicanos. Presupuesto total, RD 1 billón. Eso es 1 millón de millones. 532.354.6 millones de pesos. Volvió y lo subió. Volvió y aumentó el presupuesto. 200,000 y pico. Así de simple. 200,000 y pico de millones. Volvió y lo aumentó. Entonces, así como nosotros pagábamos más, mientras más pagamos, él más aumentó el presupuesto. El gobierno más lo aumentó. Entonces, cada vez que nosotros pagábamos más, ellos más lo aumentaban. Así de simple. Entonces, yo quiero que a mí me digan cómo se supone que se va a cerrar una brecha fiscal si todos los años, a pesar de que se rompe el récord de recaudación del año anterior, el presupuesto aumenta. Esto va a llegar al infinito. Porque es que esto no tiene final. De esa manera no hay forma de cerrar la brecha. No hay forma de que estos impuestos bajen porque las recaudaciones satisfacen lo requerido por el impuesto. Esto no tiene fin. Esto no tiene fin. Y nunca va a tener fin. Porque si nosotros recaudamos si nosotros los dominicanos pagamos el billón, que es 1 millón de millones, 500,000 millones de pesos, lo va a subir otra vez. Lo va a meter en 1.7 billones de pesos. Y si llegamos a 1.7, lo va a meter en 1.9. Y si llegamos a 1.9, lo va a meter en 2.1. Y van a seguir pasando dos cosas que siempre pasan. Van a seguir aumentando las recaudaciones, pero también él va a seguir cogiendo préstamos. Entonces usted dirá, ¿por qué se están cogiendo los préstamos? Si las recaudaciones están aumentando y han llegado a cifras que nunca habían llegado. Las recaudaciones prácticamente están aumentando casi 100,000 millones anuales sin reforma. Sin reforma. Sin esta reforma fiscal que se presentó ahora, llevamos un ritmo estable de aumento. Si él no aumentara el presupuesto, hace rato que nosotros estuviéramos pagando nuestro propio presupuesto sin necesidad de un aumento de ningún tipo, ni interno ni externo.
Así de simple. Y eso que estamos hablando del sistema tal cual está. Sin variarlo, sin cambiarlo. Tal cual está. Tuviéramos, como decimos los dominicanos, ra con ra hace tiempo. Tuviéramos nosotros pagando nuestro propio problema. Y al nosotros adquirir la capacidad de pagar nuestro propio problema y superar el pagar nuestro propio problema, los impuestos tenían que empezar a bajar. Hace rato que estos impuestos debieron de empezar a bajar. Y yo quiero llamar la atención a la grosera suma del presupuesto. 1.5 o 1.532.000 y pico de millones. 1.000.000.532.000 y pico de millones. Y usted sabe por qué yo quiero llamar la atención en esta suma. Una suma sin precedente. La excusa de la reforma fiscal son 120.000 y pico de millones. Yo creo que son 122.000 millones. Que son para invertirse en aumentar la cobertura de los planes de salud. Son para invertirse en recapitalizar el Banco Central, según dijo el gobierno. Son para invertirse en seguridad ciudadana, aumentar el presupuesto en 13.000 millones. Y así van repartidos. Ahora, yo quiero que ustedes cojan ese dinero que el gobierno dice que necesita recaudar. Y ese dinero no es ni el 10% de este descomunal presupuesto que estamos manejando en este año. El 10% de 1.5 billones es 150.000 millones, o sea que ni al 10% llega. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo es que aumentando el presupuesto todos los años hasta el punto de manejar 1.5 billones, o sea, 1.532.000 y pico de millones, 1.000.000.532.000 y pico de millones, se tiene que estar haciendo una reforma fiscal para buscar 120.000 milloncitos para poder suplir las necesidades del pueblo dominicano, para recapitalizar el Banco Central? Cuando se supone que esta descomunal suma se utiliza precisamente para eso. Porque eso es lo que se hace con el presupuesto. El presupuesto no está ahí para hacer proyectos turísticos como Cabo Rojo, que son empresas privadas. El presupuesto estatal está precisamente para suplir las necesidades a nivel de derechos humanos y desarrollo humano del pueblo dominicano. Eso es educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Vivienda. Es eso. No es para hacerle ciudades a complejo turístico. No es para poner 1.200 millones de pesos, de dólares, perdón. Es que uno chipea con todos estos números, por Dios. A un proyecto turístico. Que dicho sea de paso, para que no se caigan para atrás, yo vi una copia de esa reforma fiscal o ley de modernización fiscal. Y para que, por lo menos en la copia que yo vi, el régimen de incentivo se queda para todos esos pueblos cercanos al proyecto turístico de Cabo Rojo y del sur. Donde quiera que haya algo que ese proyecto turístico vaya a usar o se fabrique o lo que fuere, en esa línea entera se mantiene el incentivo. O sea, ese proyecto no está dentro de la reforma. Esa línea de provincia no están dentro de la reforma. A ellos no se les quita el incentivo de ninguna envergadura, de ningún tipo. Entonces, esos incentivos solo van a cesar, como yo le explico a ustedes,
para aquellos que soliciten posterior a la promulgación de esta reforma que no se ha promulgado, pero que no se encuentre dentro de esas áreas, porque si usted va a esa área, los incentivos están y se van a quedar, así de simple. Y todo esto, esta descomunal suma, es tan ridículo como que una gente te le entregue 1.5 millones de dinero para que se lo administre. Y usted le diga, mira, yo necesito ir al médico. Y él diga, bueno, mira, tú tienes que traerme a mí 120,000 pesos más. Y de esos 120,000 pesos, yo te voy a dar a ti 20,000 para que tú vayas al médico. Entonces, la pregunta lógica que usted le va a hacer, y el 1.5 millones que yo te di de mi cuarto, ¿dónde está? ¿Y en qué tú lo usaste? Pues como tú me dices a mí que para yo ir al médico, que es lo que se pretende, ampliar la cobertura de salud, invirtiendo 20,000 y pico de millones, si mal no recuerdo, yo tengo que agarrar y pagarte 120,000 millones de pesos más cuando yo te di a ti y tú estás usando, gastando de mi cuarto 1.5 millones de pesos. Entonces, ¿en qué fue que tú gastaste lo otro? ¿Dónde está ese dinero? Igual la seguridad ciudadana. Pero es tan ridículo que aquí se está hablando. Oigan, la gente no puede hablar embuste de esa forma. Y yo lo siento. Aquí se está hablando de 20 y pico mil millones, como 23,000 millones de pesos. Dije para recapitalizar el Banco Central. ¿Ustedes saben de cuánto es la deuda del Banco Central? La deuda del Banco Central sobrepasa los 16,000 millones de dólares. Duró 20 años acumulando 10,000 millones a razón de 500 millones de dólares por año. Que dicho sea de paso, el origen de eso viene precisamente con la quiebra de los bancos y con Hipólito Mejía, que devolvió dinero a gente que no tenía que devolvérselo. La Ley General de Banco decía que el único dinero que tenía que respaldar el Banco Central eran los ahorros hasta la concurrencia de 550,000 pesos. Pero ahí se le devolvieron 20 millones de dólares a Guaro Aliranzo, 10 millones de dólares a Guillermo Gómez, papá de Jochi Gómez. 10 millones le devolvió Hipólito, su pana, su copartidario de dólares. Y así se creó una deuda devolviendo cuarto de como 72,000 millones de pesos. Y hubo que emitir bono, que bono de préstamo, mis hijos, y pagar intereses para buscar los cuartos que le devolvieron a esa gente para recapitalizar el banco. Y de ahí se ha tenido que pagar hasta que 20 años después, básicamente, tenemos una deuda de 10,000 millones de dólares. Esos son 600,000 y pico de millones de pesos. Y usted dirá, ¿y los 6 que faltan? ¿De dónde salieron? Ah, usted sabe a quién se le atribuyen esos 6. Al pasado gobierno de Luis Abinader, mismo PRD, ahora PRM, que en 3 años aumentó en 2,000 millones de dólares por año la deuda del Banco Central. Este mismo grupo. Y si hay alguien que sabe que eso no se va a recapitalizar con 22,000 milloncitos, que es una de las cosas por las cuales se está buscando la modernización fiscal, que no es más que la reforma fiscal. Si hay alguien que sabe que con 22,000 milloncitos eso no va para ningún sitio, son los mismos proponentes de esto, porque fueron los que metieron el banco al hoyo, Banco Central de la República Dominicana, con más de 16,000 millones de dólares. 13,000 millones de pesos para seguridad ciudadana. Y entonces nosotros, el pueblo dominicano, de el 1,500,000 millones, tenemos que buscar 120,000 millones más aparte de esto, para que
nos den 13,000 milloncitos en seguridad ciudadana. Porque eso es lo que está diciendo. Eso es esto. Eso es esto. 20,000 milloncitos. Buscando los 120 adicionales al 1.5 billones de pesos que ya está manejando el Estado. Para que a nosotros nos den cobertura de salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos para esta gente? Nosotros somos, ¿qué? La sobra. La surrapa. Los cuartos los ponemos nosotros, pero chilatica para nosotros. Que nos lleve quien nos trajo. ¿Dónde está esto? 1,000,000 de millones, o este billón, 532,000 y pico de millones de pesos, ¿en qué está? ¿En qué fue que se usó? Porque que al igual que los préstamos, estas recaudaciones desaparecieron también. Desaparecieron también estas recaudaciones. Aquí se perdieron dos sumas de comunales de dinero. No fue una, no fue solo los préstamos. Entonces, si usted agarra y suma las recaudaciones que sobrepasan el billón sin reforma, más los más de 38,000 millones de dólares en préstamos, más el endeudamiento del Banco Central, porque hay que contarlo. Eso significa que a esos más de 38,000 millones hay que sumarle los 6,000 millones que le adicionó a la deuda del Banco Central este gobierno. Y habría que coger ese excedente en recaudaciones, transformarlo en dólares y también adicionárselo. Entonces, al final, ¿cuánto dinero es que se ha perdido de nosotros, el pueblo dominicano? ¿Cuánto es? ¿Y dónde se encuentra? Estas sumas son de comunales. Estas sumas superan todo lo que había anterior en la historia republicana de la República Dominicana hasta la llegada al poder de Luis Abinader y su grupo. Que al juntarse con el Consejo Nacional de Competitividad, que no ha dicho ni ji, que son los que elaboran este descomunal presupuesto, porque todo el mundo ve a Luis Abinader adelante, pero no sabe quién es que redacta el documento atrás. Y vuelvo y le repito, busque quiénes son. Esa gente no han dicho nada. Nada, que al final son los destinatarios finales del dinero de nosotros. Son los que hacen el presupuesto para que le llegue a ellos. A un punto de que hay que buscar 120,000 millones para darnos seguridad ciudadana a nosotros. Después de que se maneja un presupuesto de 1.5 billones de pesos. O sea, 1,500,000 millones. ¿Ustedes están oyendo hasta dónde ha llegado esto? Eso es imposible. ¿Dónde se encuentra todo este dinero? ¿Dónde está todo este dinero? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Se le puede dar más dinero a un grupo que se ha tragado todo este dinero del que estamos hablando, que lo desapareció, que no dice dónde se encuentra, que no hay ni rastro de él? ¿Se le puede dar más dinero a ese grupo? Nunca en la vida. Nunca en la vida. Nunca va a ser suficiente. Ya ustedes lo vieron. Si se recaudan 2 billones, 2 millones de millones, él lo va a subir 200,000 más. Si llegamos a 2.2, lo va a subir a 2.4. Si llegamos a 2.4, lo va a subir a 2.6. ¿Dónde para esto? Y no hay nada en esta isla que diga dónde está ese dinero, en qué se invirtió ese dinero, en qué se gastó ese dinero. Así es que está esto, señores. Yo estoy cansado de decirlo y yo lo voy a repetir. Nosotros no podemos permitir que Luis Abinader y ese grupo de empresarios sigan en el Palacio Nacional.
Y esto no se trata de una actuación fuera del contexto constitucional ni ilegal, porque la Constitución prevé la rendición de cuentas y la transparencia. Él tenía que decir dónde este dinero está. Así de sencillo. Y si la persona que administra fondos públicos se niega a rendir cuentas, no puede seguir administrando fondos públicos. Pero esas reglas de transparencia, esa exigencia, esa obligación de transparencia, no lo dice Humberto Pichardo, están en la Constitución de la República Dominicana. Entonces yo entiendo que es un acto constitucional el sacar a Luis Abinader del palacio hasta tanto se sepa el paradero de todo este dinero. Hasta que el administrador de esos fondos no diga sobre el destino de esos fondos, detallado, hasta que no diga dónde está cada centavo del dinero del pueblo dominicano, tanto el que se recaudó como el que se pidió prestado a su nombre, Luis Abinader no puede seguir en el Palacio Nacional, ni ninguno de este grupo, ni el empresariado que está en el Consejo Nacional de Competitividad, porque todos son corresponsables desde la elaboración, dirección y ejecución del presupuesto nacional. Al igual que la aprobación o no, recomendación o no de los empréstitos o préstamos internacionales que se han solicitado y recibido. Esto no es un acto irracional. Esto es lo que manda el orden constitucional. Si no rinde cuenta, no puede administrar fondos públicos. No puede administrarlo. Y si se le deja seguir el año que viene, va a subir el presupuesto y va a seguir subiendo el presupuesto. ¿Y qué va a pasar cuando él tenga esos 120 mil millones que él dice que son lo que necesita y él sube el presupuesto otra vez? ¿Qué va a suceder? Va a hacer otra reforma y otra reforma y otra reforma, porque no deja de aumentar el presupuesto. Él simplemente no lo deja de aumentar. Esto no tiene fin, mis hijos. Esto no se trata de necesidad del pueblo dominicano. Esto se trata de ambición. Esto se trata de hacer un grupo asquerosamente rico con el dinero del pueblo dominicano. Y mientras más tienen, más quieren. Y más van a seguir queriendo siempre. Ustedes tienen que estar claros en eso, mis hijos. Esta gente no se pueden quedar ahí adentro. Esta gente hay que sacarlo ya. Porque el año que viene va a ser peor, va a ser infernal. Y el que viene después de ese va a ser peor aún. Ustedes me están entendiendo. Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Esto no va a tener final hasta que esto simplemente reviente, hasta que no haya un peso más que sacar al pueblo dominicano, un dólar más que sacar al pueblo dominicano. Eso es así de simple, mis hijos. Entiéndanlo, porque no va a parar nunca, a menos que nosotros, el pueblo dominicano, le ponga un final. A menos que nosotros lo detengamos, no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Y la prueba está ahí, se las he mostrado. Ellos van a seguir su ritmo hasta que algo lo pare o hasta que el Estado dominicano y el pueblo dominicano simplemente quiebren. Simplemente no haya más que sacarle. Y ya, lo que se está exprimiendo no es la naranja, es la cáscara de la naranja lo que se está exprimiendo ya, mis hijos. Así de sencillo. Es la cáscara de la naranja lo que están exprimiendo. O nosotros somos la cáscara de la naranja que ellos están exprimiendo. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí.
y que el Señor los bendiga.